Hola, ¿cómo están todos? Estamos llegando al final de nuestro estudio bíblico. Estamos en la lección 14, la parte B, y estamos contentos de haber podido compartir con cada uno de ustedes, por medio de los pastores, maestros de la palabra, un estudio que queda ahí en las redes, dispuesto para que en cualquier momento lo puedas volver a usar. Tenemos las notas siempre a disposición. Y creo que está siendo una experiencia muy enriquecedora. Así que agradecemos a Dios por todos aquellos fieles que han aprovechado todo este material, este recurso, y a todos los que hicieron posible durante este último tiempo que esto se ha producido a través de Vida para Todos. Estamos en el paso 14, hablando del futuro, y esta es la segunda parte, como decía. Por lo tanto, si recién estás conectándote a este tema, te sugerimos que puedas estar aprovechando la clase anterior para no volver a tocar puntos que ya están tan claramente expresados, pero para poder entrar en tema nuevamente y recordarte que hoy es el último encuentro. De hecho, el paso 15 queda para que puedas profundizarlo en casa, mate por medio, café por medio, pero también la palabra de Dios y el material a la par, ¿sí? Todo esto del mundo es muy amplio, como ya hemos hablado. Hay tantas cosas para hablar, tantas cosas que no vamos a hablar en este tiempo tan limitado, y hay muchos puntos de vista. También hemos aclarado que tenemos cierta inclinación, o por lo menos a lo que se representa en la Iglesia Cristiana Evangélica en los últimos tiempos, acerca de sus puntos de vista y la manera de interpretar los eventos. Obviamente que esto es muy amplio, pero hemos hablado acerca del respeto, de estar abiertos a investigar, esto que en el seminario nos lleva tanto tiempo de estudio y que en un solo o dos pantallazos que tenemos ahora vamos a enseñar no cosas tan profundas, pero sí principios fundamentales que como pastores y como iglesia tenemos que disponer para nuestra gente, ¿sí? ¿Qué tenemos para simplemente repasar de la clase anterior? Es que nosotros tenemos el principio de que en lo fundamental tengamos unidad y en lo secundario libertad, que aprendamos a escucharnos, a respetarnos, a compartir, y como dice esta premisa, pero en todo reine el amor. Enseñamos principios y no discutimos doctrinas. Hemos dicho que principio importante que debemos enseñar es que Cristo viene a buscar a los que creyeron en Él. Por eso nosotros enseñamos acerca de la venida del Señor, del rapto, y que la iglesia y el creyente debe estar preparado y viviendo con un temor del Señor, con una vida que esté esperando la venida del Señor, porque Él ha prometido que Él ha de venir a buscar a su iglesia. Nosotros enseñamos acerca de estar preparados, acerca de compartir el Evangelio, en primer lugar a nuestra familia, seres queridos, pero el Evangelio debe ser compartido para todo el mundo y hasta el fin del mundo. Todo esto son principios que nosotros debemos enseñar lo que es la santidad. Sin santidad ninguno verá al Señor. Es una vida dedicada al Señor, no una vida perfecta, pero son principios, doctrinas que realmente tenemos que incorporar y entender en nuestra vida. Ahí tenemos un gráfico que ya te lo vamos a repasar para que, aunque sea visualmente, podamos llegar a ordenar nuestra imaginación, nuestro cerebro, nuestra mirada acerca de eso que está expresado en la palabra de Dios. Y hemos hablado el otro día sobre algo fundamental, que es el rapto de la iglesia, esa promesa que Jesús hizo antes de irse y que Él dijo que vendría a buscar a los que creían en Él, que Él fue al cielo a preparar morada para cada uno de aquellos que creen. Y hemos viajado por la carta de 1 Tesalonicenses 4, hemos respondido muchas preguntas. 1 Corintios capítulo 15, fundamental. Hemos hablado también acerca de que el Señor va a darnos un cuerpo glorificado, que en el cielo no va a entrar corrupción, sino no va a haber corrupción, y el Señor va a transformar nuestro cuerpo de muerte en un cuerpo para poder vivir en la eternidad con Él. Y hemos dicho también como un principio importante que debemos estar preparados. Segunda Pedro capítulo 3 nos ha hablado tanto que el Señor es paciente, no queriendo que nadie se pierda. No tengamos como tardanza la venida del
del Señor, sino que es tiempo de oportunidad. Todavía hay gente que tiene que creer, todavía hay gente que tiene que recibir el mensaje de salvación. También hemos hablado que, como nos enseña la carta de Hebreos capítulo 10, debemos exhortarnos, enseñarnos, advertirnos, cuanto más cuando ese día se acerca. Y terminamos el otro día hablando acerca del consejo de Primera Tesalonicenses, que afirmemos nuestros corazones irreprensibles en santidad y que nos estemos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya encarando el final de esta clase 14, paso 14, sí queremos hacer como un paréntesis diciéndote que hay pasajes que como creyente no debes dejar de saber. Por ejemplo, San Mateo 24, desde el versículo 3 al 51, es sin desperdicio, es revelador. Ahí el pasaje nos habla de las señales antes del fin y vas a ver que hay una concordancia tan fuerte entre nuestra realidad, entre lo que los medios nos están hablando de lo que es la realidad actual, a la conexión con la promesa, la palabra profética revelada en el Evangelio. El mismo Jesús dijo, por ejemplo, ahí que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que van a hacer señales, prodigios, milagros, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, ¿cuánto para aprender de la palabra de Dios, afirmar nuestra fe? La gente que se impresiona por las obras, y de pronto hay que ver en qué espíritu están operando. Me hace acordar cuando en medio de esas evidencias sobrenaturales, los brujos, los hechiceros de Faraón, también convertían esos palos, esas ramas, esos elementos físicos en serpiente, al igual que un Moisés que hacía una genuina demostración del poder de Dios. Pero ustedes saben que había una señal de que todo lo que se hacía por medio de Moisés siempre estaba por encima del otro, era superador, pero las evidencias estaban y este es un tiempo de mucha confusión, por eso debemos conocer la palabra de Dios. Sin desperdicio, San Mateo 24 nos habla de velar, que no sabemos el día y la hora que el Señor ha de venir, por tanto se nos insta a estar preparados, porque vendrá la hora que no pensemos. Otro pasaje, segunda de Pedro, versículo 5, de ahí dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Guardados por el poder de Dios, pero que la fe nos va a sostener, que nos va a alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, entre lo que creemos y lo que vamos recibiendo, hay un tiempo donde la fe nos va a mantener guardados para obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. No podemos no saber Primera Tesalonicenses capítulo 5, que habla de la esperanza de los que hemos creído, y eso consuela y es revelador y eso nos anima, y justamente el apóstol dice: anímense unos a otros con esta palabra. Bueno, hemos hablado de la segunda carta de Pedro capítulo 3. Hemos dicho tantas cosas, que nos guardemos de antemano, no sea que seamos arrastrados por el error de los inicuos y caigamos de nuestra firmeza. ¡Wow! Es tiempo de abrazar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, seriamente considerar que mientras leemos, la iluminación del Espíritu Santo nos trae revelación a nuestra vida, y podemos crecer en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, desafiarte a empaparte de todos estos temas. Recién estábamos hablando con nuestro productor diciendo que esto de la pandemia, cuarentena, nos hizo cambiar por lo menos de enfoque, nos hizo reaccionar un poco, empezar un poquito a mirar las cosas de arriba, no tanto las de la tierra o las de la tierra en una perspectiva de eternidad. Y creo que estamos hablando todos estos temas que la iglesia no puede desoír. No podemos estar solamente fijando la atención en los temas que nos preocupan y ocupan aquí en la tierra, ¿sí? Ahí en pantalla vas a ver, hablando de nuestro productor, ahí está
poniendo este esquema, el calendario profético. Vuelvo a decir, hay otras perspectivas, hay otras miradas. Nosotros aún tenemos material, se lo seguimos ofreciendo. Si quiere investigar estos temas, se nos ha alcanzado material muy interesante, pero vuelvo a decir, por lo menos arrancamos de este esquema donde la época de la iglesia es la época presente. Y el primer punto que estábamos ya hablando en esta clase es acerca del rapto, ¿no? Donde los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los creyentes que estemos vivos seremos arrebatados para reunirnos conjuntamente con ellos y con el Señor. La Biblia habla que después viene el tiempo de la tribulación, donde vamos a dar algún tipo de directriz en esta clase. Y también la palabra del Señor habla de que el Señor va a venir en su segunda venida a establecer su reinado en la tierra. Satanás va a ser atado, va a ser un reino, lo que va a ser la apertura del reino milenial, el milenio, donde el león va a pastar con la oveja, una manifestación de lo que es un reinado pleno del Señor en la tierra por 1000 años. Luego viene donde Satanás es desatado, hay un montón de eventos interesantes, pero todo confluye en un juicio final para castigar a Satanás, a sus legiones, a sus seguidores. Y la palabra del Señor nos habla del infierno para los injustos. El infierno no fue creado, no es una idea diseñada para la gente que realmente cree en el Señor, sino por el contrario, los enemigos de Dios. Pero también la historia termina en una eternidad gloriosa con Cristo en los cielos. Y esto es un gran pantallazo, como decíamos, de tantos temas que hay, que es imposible en un tiempo tan acotado como este poder compartir en profundidad. Pero te animamos. He recibido información interesante de algunos institutos bíblicos que de manera virtual, online, nos están ofreciendo cursos de escatología, de la revelación profética, con gente que es de nuestra confianza, así que tenemos un montón de oportunidades. Hablamos del rapto, pero también la palabra habla de la gran tribulación, ¿sí? Después del rapto de la iglesia vendrán 7 años de tribulación sobre el mundo entero. Viajamos al punto número 8 del material. Mateo 24:21 dice que habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Se va a complicar aquí en la tierra todos los eventos. De hecho, ya vamos a ver que ya empezamos a vislumbrar algunas señales, algunas marcas, algunos indicadores de que hay un tiempo diferente. Todo ha crecido, la ciencia se ha multiplicado, la maldad. Vivimos con reservas ecológicas que cada vez están agotándose, hay un destrato y una falta de administración correcta de los recursos naturales para alimentar y sostener tanta gente. Es como que está generándose un ambiente que nos habla de que algo viene para la tierra. El versículo 22 a Mateo 24 dice que no habría sobrevivientes si no fuera por la intervención de Dios para terminarla. Dice literalmente, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El libro de Apocalipsis describe el tiempo de la tribulación de la siguiente manera. Comienza después del arrebatamiento de la iglesia, será un tiempo cuando Dios dará rienda suelta a su ira contra la humanidad perversa. Ahí podemos viajar, Apocalipsis 14, versículo 19, 20, habla que hay 3 juicios. Bueno, tantos eventos en esta convulsión en los gobiernos y en los habitantes de esta tierra. Estos eventos incluyen la guerra, el hambre, la muerte, plagas, terremotos, la tercera parte de toda la hierba verde, el agua potable y lo que vive en el mar será destruido. El mundo entero caerá bajo el dominio del anticristo, declarado un enemigo de Dios y de su pueblo. Cada vez que estamos llenándonos de esta información bíblica, una vez más pienso en principios. Quizá nuestra mente, cerebro no alcanza a dilucidar
todos los eventos donde la Biblia va profetizando y adelantándose en la revelación. Pero creo una vez más que es importante los principios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis ovejas conocen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Qué importante es tener confianza, tener esperanza. Si uno mira esto sin la esperanza y la confianza en el amor del Señor, sería muy difícil vivir una vida de tranquilidad. Al contrario, entraríamos en temor, en pánico. Pero usted como hijo de Dios, como hija de Dios, tenga confianza. Lo que podemos hacer es creer en Jesús. Saber que en Él tenemos seguridad de salvación, que somos ovejas de Él, que el Señor nos va a preservar y librar de toda maldición, que nuestra vida está escondida en Cristo. Qué importante es afirmar nuestra identidad cristiana para ver esto con una perspectiva de salvación y de esperanza también. ¡Wow! Apocalipsis 13 ya habla de un anticristo y nos menciona en el versículo 4, en el 8, por ejemplo, que adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es esta bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Una vez más, la esperanza de salvación en este evento de adoración satánica no están obviamente los hijos de Dios. Muchos de los que desean seguir a Dios serán perseguidos en ese tiempo, muchos hasta la muerte. También habrá una fuerte persecución para Israel, como lo dice Apocalipsis capítulo 12. Habrá muchas religiones falsas, una de ellas dedicada a adorar al anticristo. ¡Wow! Este anticristo que se presenta como la esperanza de un mundo convulsionado, que tiene algunas señales justamente que lo podrían asociar con la figura de Cristo, el Redentor, el Salvador, el que provee, un engañador, que sobre todas las cosas quiere engañar al pueblo de Israel que todavía está esperando al Mesías. Ahora, Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Son algunos versículos textualmente, escuchalos, que estás con la palabra de Dios. Del 1 al 9 dice: hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. Y empieza a mencionar algunas cosas importantes. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3, de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. 4, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. La manifestación que empieza Satanás a hacer sobre la tierra. Empieza a destruir todos los diseños de Dios. Empieza a poder cambiar el sentido de la creación de Dios. Esto va a afectar la manera de percibirse de las personas, su identidad sexual, tantas corrientes que empiezan a poder tratar de tomar y cauterizar la vida y la mente de las personas. Esto se enfrenta a todo lo que es Dios. Si Dios dice esto es pecado, va a decir esto no es pecado. A lo bueno llaman malo, lo malo llaman bueno. Y eso tiene que ver con esferas de voluntades hasta políticas. Legalizar lo que Dios no está avalando. Llega al grado de sentarse este personaje en el tiempo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Un tiempo de confusión. Es un tiempo donde, una vez más, tenemos que estar familiarizado con la verdad de Dios, sensibilizado con la voz del Espíritu Santo para identificar lo que no es de Dios. Ahora ustedes saben bien, dice el apóstol, ¿qué es lo que lo detiene? Es el Espíritu Santo obrando en la iglesia.
a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Por eso, cuando la iglesia es tomada, la tierra queda liberada. Hoy el Espíritu Santo habita en los templos, y los templos no son edificios, son nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestras vidas son templos del Espíritu Santo. Pero si el justo con dificultad se salva, y cuando dice la palabra de Dios que es necesario que el juicio comience por la casa, tiene que ver con que hoy tenemos recursos de Dios. Hay gente que te va a hablar la palabra, que ora por tu vida. Cada predicación, cada enseñanza es usada por Dios para advertirte de lo que puede venir sobre tu vida. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nos redarguye, nos exhorta. Son recursos de Dios para que podamos valorar, cuidar y atesorar la salvación tan grande que tenemos. Pero hay recursos que no quedarán para siempre. Verso 7 es interesante porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Recién decía que hay indicadores, que hay un ambiente, que hay un contexto que nos está hablando de que algo está pasando. Solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Terrible lo que dice esta palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Ya está en acción es que ya el reloj ha comenzado a correr y la iglesia, como dice en Romanos, la iglesia tiene que despertarse del sueño, conociendo los tiempos, que está más cerca la salvación de nosotros que cuando nosotros creímos. Este es tiempo donde Satanás ya está obrando y usted lo puede ver, perturbando, cambiando la creación de Dios, cambiando los códigos de Dios. Y lo peor es que él va a querer engañar aún hasta los escogidos. Este pasaje es muy interesante. Habla de que se manifestará el malvado, la llegada de este malvado que es obra de Satanás, verso 9, vendrá acompañada de gran poder, señales y prodigios milagrosos, que ya el Señor lo había dicho en San Mateo 24, con falsedad, iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvado. Este es un tiempo de definición increíble. Muchos que gustaron la benignidad del Señor terminan siendo reprobados. Eso es apostasía. Gente que lo podías ver en santidad, en el ministerio, terminan dando vuelta y terminando sus vidas, terminan en perdición. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¡Wow! Es cuando Dios ya saca la cobertura. Cuando no hay temor de Dios, el Espíritu Santo te viene advirtiendo, pero en un momento ya no hay voz, hay un silencio de Dios. Un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Es terrible todo esto. Tiempo radical, tiempo de definición. Por eso qué importante que hablemos de estos temas. Usted me dirá, bueno, hay tantos detalles, pero acá hay cosas que el Espíritu Santo ya nos está hablando y advirtiendo de una manera muy clara y con mucha convicción en nuestros corazones. La tribulación terminará cuando Cristo regrese a la tierra para juzgar la maldad y establecer su reino. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 1. Ya estamos como aterrizando y englobando por lo menos estos principios generales de la escatología. Después de esto, y en el cielo, la potente voz de una multitud que decía aleluya, la salvación, la honra, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Verso 9, entonces el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, felices, afortunados, los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que han sido invitados. ¿Para qué estamos hablando estos temas? Para que
de parte del Señor podamos recordarte que estás siendo invitado a algo mucho más jugoso, atractivo y eterno, incorrupto, que lo que el mundo nos ofrece. Satanás está condenado. Usted sabe que la tercera parte de los ángeles son ángeles caídos, también llamados demonios. Hay un ejército que fueron sugestionados, convocados y alentados para poder seguir el camino de la maldad. Se levantó contra Dios, fue desechado, fue condenado, pero también Dios está levantando un remanente fiel. Lo que el pecado sembró en nuestros corazones, condenación, perdición, el Señor en la cruz del Calvario, mediante ese Emmanuel, Dios con nosotros, pagó el precio de nuestra salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Invitados a la gran fiesta, las bodas del Cordero. Y es interesante que la profecía termina diciendo, estas son palabras verdaderas, palabras verdaderas. En un mundo de mentiras, de confusión, de vanas promesas satánicas, la palabra de Dios es verdad, tu palabra es verdad. Capítulo 20 dice también, me dijo en el verso 6, ya está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El Señor nos creó al ser humano, a todos nosotros, con una capacidad de decidir. Es por ser libres, y la libertad me da una responsabilidad para decidir. Ustedes saben que el hombre decidió alejarse de Dios. En Adán y Eva y en todos los que hemos pecado, hemos tenido una rebeldía para no aceptar la autoridad de Dios en nuestras vidas. Hemos sido tentados para deleitarnos en aquello que no agradaba a Dios. Pero Dios no improvisó. Así como en ese jardín del Edén tuvo que haber un derramamiento para cubrir el pecado, porque Adán y Eva fueron cubiertos por pieles, nos habla del símbolo de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue entregado, derramó su sangre. Sin derramamiento no hay remisión de pecado. Y qué bueno es saber que Cristo, el Cordero perfecto, vino y se entregó por nosotros, tomó nuestro lugar. La sangre de Cristo es el pago por nuestro pecado. Somos justificados, declarados justos, santificados, declarados santos. Hemos sido abrazados por la gracia y el favor de Dios, pero hay que creer. Y estamos terminando este ciclo de lecciones. Obviamente queda mucho más. Todo lo que hablamos en un principio, tantos términos, anticristo, Armagedón, los sellos, los 4 jinetes, tantas cosas, el gran trono blanco. Pero lo importante es esto que te vengo diciendo, afirma tu salvación. Cree en Cristo, guarda tu salvación. Vive una vida en fe para que seas guardado para salvación. La palabra del Señor termina diciendo y recordándonos que reinaremos eternamente con Cristo. Cristo vendrá a buscarnos, pero hay que estar preparado. Terminamos haciendo un breve repaso de esto. Este es tiempo de gracia, la dispensación de la gracia, el tiempo de la iglesia. Un tiempo donde nosotros tenemos que ser iglesia, unirnos a este cuerpo de salvos por creer en Jesús, pero también como iglesia abrazar la misión que es predicar el evangelio de salvación. Cristo viene en cualquier momento, no sabemos el día y la hora, tampoco contendemos con que sea antes de la tribulación, ni en el medio, ni después, o que no hay un milenio, amilenialismo, o tantas miradas e inclinaciones hasta teológicas. Lo importante es que Cristo va a venir. Tenemos que estar preparados guardando la santidad. Tenemos que saber que en medio de toda tribulación, que en medio de todas circunstancias somos preservados para vida por el Señor. Su amor es eterno, no dejará a su iglesia
que nosotros podamos salir de su mano porque Él nos ha comprado. El Señor nos ha retomado como posesión suya. Cristo va a venir a establecer su reino. Cristo va a juzgar a Satanás y todos sus seguidores. Habrá juicios, hay juicios de condenación para el mal, pero también la palabra del Señor dice que el Señor va a premiar a cada uno según sus obras. Por eso qué importante es poder servir al Señor. Dejar tanta preocupación de ganar tantos títulos o tantas cosas que desde lo humano podrían enorgullecernos. Simplemente dice la palabra que estemos felices porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Sirvamos al Señor, no somos ciudadanos de aquí, nuestra ciudadanía está en el cielo. Amemos a Dios, prediquemos la palabra, sigamos al Señor y seamos fieles porque el Señor va a venir a buscar a su iglesia y eso es importante. El día, la hora, como dijimos el otro día, nadie tiene la vida comprada, quizá el día y la hora, y el segundo sea el momento que quizá por la muerte nos tengamos que enfrentar con el Señor así. Y si no, será en un abrir y cerrar de ojos, pero estemos preparados. Que el Señor les bendiga, todo material que nos quieran solicitar a disposición, aún en las notas que ofrecimos hay mucho para seguir investigando también. Gracias por habernos acompañado. Quédate en sintonía en nuestras plataformas porque se vienen nuevos desafíos. Que el Señor les bendiga.